con los hermanos peruanos. Vamos a comenzar con este tema apasionante. Eh, ahí, espero que vean bien la presentación. ¿Es así? Sí, doctor, se Correcto. escucha muy Correcto. bien. Bueno, no tengo conflictos de interés, las filiaciones ya fueron hechas y este es el esquema de lo que les voy a hablar. Vamos a hablar primero en general de falla virológica, resistencia y rescate. Después vamos a hablar de la actualidad, de la falla virológica en la época actual. Y finalmente de resistencia a inhibidores de integrasa y cómo rescatarlo. Primero los conceptos básicos que han ido evolucionando. Supresión virológica, éxito virológico, actualmente hay consenso que es obtener menos de 50 copias por ml. Sin embargo, UNUCIDA Doctor, considera suprimidos los pacientes que doctor, tienen menos. disculpe, no está compartiendo su diapositiva. ¿No se ve? No sé todavía. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Correcto. Ahí estamos. Entonces, ONUCIDA considera suprimido para fines del 90-90-90 o 95-95-95 a los que tienen menos de 1000 copias, pero su presión virológica realmente es menos de 50. Y fracaso virológico es la imposibilidad de alcanzar o mantener la carga viral por debajo de 200 copias. Si no se alcanza esa meta, es un fracaso primario. Y si después de haber logrado menos de 50 copias, vuelve a rebotar la carga viral por sobre las 200 copias en forma confirmada, es un fracaso virológico secundario. Este concepto es muy importante, la respuesta virológica incompleta, que es cuando hay dos cargas virales consecutivas mayores de 200 copias luego de 24 semanas de terapia, sin que se haya logrado supresión virológica previa. Porque eso puede ocurrir en ciertos contextos que vamos a ver, como es el inicio con cargas virales muy altas y no necesariamente significa un fracaso virológico. Y después tenemos estos otros dos conceptos, que es la viremia de bajo nivel, cuando el paciente no está bajo las 50 copias, pero tampoco está en criterio de fallo virológico por sobre las 200 copias, es una viremia de bajo nivel. Y este concepto un poco más nuevo, que es viremia de muy bajo nivel, con las técnicas actuales en que podemos detectar por debajo de las 50 copias, y es cuando nos informan 25 copias, 30 copias, ese paciente está en éxito virológico, pero mantiene una viremia de muy bajo nivel. Y en el contexto temporal, un blip es cuando el paciente está indetectable, aparece una carga viral detectable y luego vuelve a hacerse indetectable. Todos estos son los conceptos básicos antes de entrar a hablar de resistencia. Entonces, yendo a la viremia de bajo o muy bajo nivel, ¿qué implicancias tiene esto en términos de posibilidad de falla virológica? Y aquí tienen ustedes algunos conceptos, este es un poco más antiguo, en que, por ejemplo, falla se consideraba 400 copias. Entonces, si el paciente tiene una viremia de muy bajo nivel, la posibilidad de que evolucione a falla virológica es realmente prácticamente nula. Pero con las viremias de bajo nivel, y si están en niveles un poquito más altos, la posibilidad de evolución hacia la falla virológica es mayor. Y estos pacientes, esto es interesante porque hay pacientes que tienen viremia de bajo nivel, pero persisten con esa viremia de bajo nivel, como ustedes ven, y esos ya son como blips prolongados, pero después pueden volver a hacerse indetectables, o sea, pueden haber en más de una medición. Quise partir con esto, son conceptos antiguos y que son errados. Por ejemplo, que una carga viral detectable lleva siempre a una falla virológica, como les decía, y siempre a la aparición de resistencia. Y este otro concepto, que es que
habiendo supresión viral, las cuasi especies virales son sensibles a la terapia. Y cuando empieza a aparecer viremia, empiezan a aparecer cepas resistentes y en el fallo virológico las cepas son resistentes. Eso no es así y como vamos a ver, tenemos resistencia incluso con supresión viral y tenemos cepas sensibles en fallo virológico. Por lo tanto, no son sinónimos. Aquí tienen ustedes cuál es la probabilidad de encontrar resistencia cuando se hace la secuenciación en pacientes que tienen cargas virales muy altas. No todos tienen resistencia, como ustedes ven. En la medida que la falla virológica es con cargas virales más bajas, hay más probabilidad de resistencia, pero en los pacientes que están con viremia de bajo nivel y con carga viral indetectable, también se puede encontrar resistencia a pesar que la terapia esté siendo exitosa. Y estos son los factores que llevan a la falla virológica. Hay factores del paciente, la misma tríada de Virchow, digamos, factores psicosociales, demográficos, la tolerancia, los efectos adversos que disminuyen la adherencia y temas que ustedes conocen de absorción, necesidad de coadministrar con alimentos o de interacciones farmacológicas. El virus también puede contribuir a facilitar la aparición de resistencia cuando trae resistencia transmitida, cuando ha habido exposición previa a antirretrovirales y en este contexto de cargas virales elevadas y CD4 bajos al inicio. Y, por cierto, hay factores derivados de la terapia que tienen que ver con acceso, costos, episodios de stockout, que en Latinoamérica existen, temas de potencia y barrera genética de los medicamentos que vamos a ver y de que sean fáciles para que el paciente los tome. Entonces, factores como adherencia, absorción, interacciones generan niveles plasmáticos bajos. La carga viral y la resistencia transmitida significa que hay replicación viral en presencia de antirretrovirales y eso puede llevar a la aparición de resistencia de mutaciones y esas mutaciones, según la barrera genética del fármaco que vamos a hablar, pueden generar fracaso. Los factores predictores de fracaso los estudiamos hace mucho tiempo acá en Chile y si ustedes se fijan, hay factores de carga viral alta inicial que directamente favorecen la probabilidad de fracaso y también factores demográficos. A mayor edad, menor probabilidad de fracaso. Las mujeres tienen más probabilidad de fracaso que los hombres y esos son los mismos factores que se identificaron en otros estudios. El hecho de no ser homosexual es un factor que favorece el fracaso. Mujeres heterosexuales fracasan más, los más jóvenes fracasan más y las cargas virales altas iniciales y los CD4 bajos también pueden llevar a más fracaso. Y esto ya es más nuevo. Y vean ustedes que las viremias de bajo nivel, entre 50 y 200, si bien se asocian a un mayor hazard ratio de falla, pero no alcanza significación estadística. Ya sobre 200 sí alcanza significación estadística, nuevamente CD4 iniciales bajos, pacientes en etapa SIDA y nuevamente a edades mayores, menor probabilidad de fracaso y en mujeres mayor probabilidad de fracaso. O sea, eso está más o menos establecido. Y acá les quiero mostrar el tema de el problema de los pacientes que se presentan con cargas virales iniciales muy altas. Fíjense la eficacia de distintos fármacos en distintos estudios cuando la carga viral inicial es menor de 100.000 y cómo esa eficacia baja cuando la carga viral es mayor de 100.000. Esto es muy relevante, por ejemplo, en el caso de rilpivirina, que ustedes saben es una contraindicación usarla como terapia de inicio cuando la carga viral es mayor de 100.000 copias. Vean cómo la probabilidad de fracaso menos de 100.000 a más de 100.000 aumenta de 5% a 10 o 20% e incluso con efavirenz también de 3 a 9 u 11%. Pero les decía, les ponía en el escenario esto de una respuesta virológica incompleta de dos cargas virales consecutivas superiores a 200 copias después de 24 semanas de terapia. Y eso no es infrecuente. Acá tienen datos de vida real en la cohorte ópera de Estados Unidos, pacientes que partieron con más de 100.000 copias y vean que a las 36 semanas no, no todos alcanzan la supresión virológica completa. Se puede demorar más de 6 meses en la supresión virológica completa. Algunas drogas son más efectivas y otras menos efectivas en lograr esta supresión a las 36 semanas. Vamos a ir a la parte un poquitito más densa y es cómo estudiamos la resistencia. Lo que más estamos acostumbrados es a los estudios genotípicos, pero cuando hacemos un genotipo no estamos midiendo resistencia, lo que estamos haciendo es tomar RNA viral
hacer una transcripción reversa a DNA viral, amplificarlo y secuenciarlo. Y comparamos esa secuencia de nucleótidos, que son tripletes, son codones, que un codón codifica un aminoácido de la proteína, de la transcriptasa reversa o de la integrasa o la proteasa, lo que sea, y sabemos que un cambio de un nucleótido puede generar una proteína distinta o no tener traducción en una proteína distinta, y en ese caso no hay un cambio proteico. Entonces, lo que nos indica el genotipo es que nos dice, mire, en la posición 184 de la transcriptasa reversa, en vez de metionina, hay una valina. Y sabemos porque el codón que identificamos para esa posición codifica valina en vez de metionina. O que, en fin, en otra posición tenemos nuevamente una sustitución. Y con ese informe, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sabemos que esa modificación proteica, proteómica, hace que el antirretroviral ya no sea capaz de ejercer su efecto. Entonces decimos, mire, la M184B, o valina o isoleucina, causa alto nivel de resistencia, por lo tanto está resistente a esta droga. Estamos infiriendo que ese cambio genético está generando una resistencia. Y esto es un poco más complejo aún porque, como les decía al principio, no todos los viriones que se secuencian tienen la mutación. Hay un porcentaje de las cepas que las tienen. Entonces, según el punto de corte que pongamos, si decimos, por ejemplo, mire, vamos a considerar esto es en DNA proviral y esto es en RNA plasmático, vamos a considerar que más de 20, si más de 20% de las cepas lo tiene, vamos a considerarlo resistente. Pero si nos ponemos más laxo y decimos, mire, no, con que 10% la tenga, lo vamos a considerar resistente, vean cómo aumenta significativamente la prevalencia de resistencia. Entonces hay que fijarse cuál es el punto de corte que se está poniendo, porque, claro, eso es así. Si hay un mayor porcentaje de las cepas que tiene la mutación, esa resistencia tiene mayor significado clínico. Y es muy difícil predecir el significado clínico cuando se encuentra la mutación, por ejemplo, en un 5% o en un 1% de los viriones secuenciados. Esto se los voy a mostrar igual más adelante. Y esto es una medición real de la resistencia, que son los ensayos fenotípicos. Acá lo que se hace es el mismo proceso, amplificar el DNA, pero ese DNA se infecta, se inyecta, se hace una transfección a un vector. Y ese vector necesita que este segmento de DNA no esté inhibido para replicarse. Entonces se cultiva, tal como si fuera un urocultivo, por ejemplo, y se incuba con distintas concentraciones del antirretroviral. Y entonces lo que obtenemos es la concentración inhibitoria 50, que es cuál es la concentración de droga que se necesita para inhibir el 50% de las cepas. Y eso se compara con la concentración inhibitoria 50 de la cepa salvaje. Y el IC50 del paciente dividido por la cepa salvaje nos da el famoso fold change, cuántas veces más droga se necesita para inhibir el 50% de la cepa. Y esto nos da una medición objetiva. Entonces decimos, por ejemplo, mire, acá para abacavir hay un fold change, está 4.8 veces más resistente, en cambio para estadudina 1, y acá para emtricitabina llega a niveles máximos. Entonces medimos que este está resistente o parcialmente sensible y ponemos puntos de corte que dependen de las concentraciones que ese antirretroviral es capaz de lograr intracelularmente. Bueno, vamos entonces a la parte de las mutaciones, que esto necesariamente tenemos que conversarlo, y acá tenemos algunas que son muy conocidas, ¿no es cierto? El 3TC y el FTC, que generan la M184 valina o isoleucina, el AZT que genera las TAM1, ya las vemos menos porque no estamos usando AZT, 41-10-215, las TAM2, 67-70-219, el abacavir que genera la L74B, puede seleccionar la L74B, que no le resta sensibilidad al tenofovir, y ambos tenofovir, disoproxil y alafenamida, que pueden seleccionar la K70E, con lo cual no se pierde completamente el tenofovir, pero se afecta,
o la K65R que sí da resistencia. Y el problema es que las TAMS acumuladas, si son 3 TAMS uno o 4 o más TAMS en total, también dan resistencia al tenofovir. O sea, el tenofovir no solo puede adquirir resistencia por la K65R, entre paréntesis, también dan acumulaciones de TAM resistencia al 3TC. Y hay otras dos mutaciones, la Q151M y la inserción 69, que también dan pan-resistencia a los nucleósidos. Respecto a los no nucleósidos, es en otro segmento de la transcriptasa y tienen nuestros antiguos nucleósidos que usamos tanto de Faviren, sobre todo, el mismo patrón de mutaciones, si ustedes se fijan. La 100, la 101, la 103 es más propia del efavirenz, pero ambos la comparten. Y después la 181, 188, 190, más la 106 y la 230. Son exactamente los mismos patrones de resistencia, por lo tanto, obviamente tienen resistencia cruzada. Y están los no nucleósidos de segunda generación, la doravirina, la rilpivirina y la etravirina, que son moléculas más pequeñas, más flexibles, que se unen a más sitios de unión de la transcriptasa y que por lo tanto tienen más capacidad de mantener sensibilidad en presencia de mutaciones y la resistencia cruzada es variable. Y aquí siguen apareciéndonos las mutaciones que ya conocíamos para efavirenz y nevirapina, pero nos aparecen mutaciones nuevas como la E138, no confundir con la E138 de la integrasa, que esa es otra mutación, pero son similares. Esto es medio enredoso y se ve poco, así que vamos a verlo mejor de esta manera. Vean acá efavirenz y nevirapina. Cuando ustedes vean rojo, es que esa mutación ya le da resistencia completa a la droga. Entonces, para efavirenz y nevirapina, vean que muchísimas mutaciones los dejan totalmente inactivos. En cambio, para doravirina, etravirina y rilpivirina, la cosa cambia. Aquí vean que en el caso de etravirina, si bien es cierto, hay algunas que aparecen en rojo, pero ya les voy a mostrar que se necesita más de una mutación para que aparezca resistencia. Y tienen patrones de resistencia que son un poquito distintos, sobre todo doravirina. Fíjense que la 106 es muy propia de doravirina, por cierto que es cruzada con los antiguos, y se afecta mayormente por la 188, 190 y 230. En cambio, bueno, eh, etravirina y rilpivirina se afectan por la 100, la 101, la 138, la 181 y también algo, pero distinto en el caso de doravirina y etravirina. Acá, si bien comparten mutaciones, no tienen el mismo peso en la resistencia. Entonces, acá vamos a entrar un poco en el concepto de barrera genética y este es el score clásico de la etravirina. Vean que hay muchas mutaciones que la afectan, ya les mencionaba, sobre todo la 181 y también la 100 y la 101, que este es el score, le da 3 puntos a la 181, 2,5 puntos, y se suma el puntaje de las mutaciones, y si es más de 4 el score, mayor o igual de 4, hay, como ustedes ven, respuesta reducida, pero con menos de 2, por ejemplo, si hay las 90 y la 190, mantiene su eficacia. Y hay otros scores que son un poco distintos, por ejemplo, aquí no solo la 181, Monogram le da también a la 100, la 101. Pero esta es una droga de barrera genética alta por el hecho de que necesita más de una mutación. Y en los IP, muy rápidamente, atazanavir ya no lo usamos, seleccionaba mutaciones específicas, pero que mantenían la susceptibilidad a otros IP, y tenemos lopinavir y darunavir, que nuevamente son drogas de alta barrera genética, porque darunavir necesita 4 o más mutaciones para desarrollar resistencia. Ustedes las ven acá, hay distintos algoritmos, la versión de Stanford no es la misma que la NRS, pero más o menos son esas mutaciones, y al igual que etravirina, se necesita más de una mutación para que aparezca resistencia. Vamos al otro concepto, que es la potencia. Y acá ven que los más potentes son sin duda los inhibidores de integrasa en términos de suprimir más intensamente la carga viral que, por ejemplo, los inhibidores de proteasa, y además más rápidamente la carga viral. Entonces, si cruzamos potencia, los más potentes, nuevamente los inhibidores de integrasa, y barrera genética, los de barrera genética más alta, etravirina y darunavir.
De dolutegravir y de victegravir vamos a hablar un poquito más adelante, porque ahí tenemos que modificar un poco el concepto. Pero esto es lo que ocurre con dolutegravir y victegravir, no son idénticos. Fíjense ustedes que aquí hay una acumulación de 3 o 4 mutaciones y miren el fold change que producen estas acumulación de mutaciones para raltegravir y para el vitegravir, más de 10 veces el fold change por fenotipo. Dolutegravir, en cambio, le sube menos el fold change y para victegravir incluso menos, a pesar que son drogas parecidas, la barrera genética de vitegravir es un poco más alta. Bueno, ¿y cómo rescatamos entonces? Este era lo que hacíamos antiguamente. Les traje este diapositivo que resumía los primeros estudios, estamos hablando alrededor del 2007 al 2011, el Power, el Duet, el Benchmark, el Motivate, cuando aparecieron drogas nuevas para pacientes en falla, el darunavir, la etravirina, raltegravir, el maraviroc, y cómo al acumular más, 2 o más antirretrovirales activos se lograba suprimir a estos pacientes con virus resistentes. Y entonces las guías, esta parte del diapositivo es muy antigua, lo que decían era que un régimen de rescate tenía que contener al menos 2 y preferentemente 3 drogas activas. Y así había que rescatar y había que hacer mezcla, por ejemplo, de darunavir con etravirina, con raltegravir o con maraviro. Incluso una práctica que también ayudó mucho en pacientes resistentes era el doble booster. Este es el famoso esquema del estudio 119, en que se le daba TAF con entricitabina, el vitegravir, covicistat, y este covicistat también busteaba darunavir. Entonces estábamos usando raltegravir, perdón, el vitegravir con darunavir y con nucleócidos. Cuatro drogas en 2 tabletas o en 3 tabletas en este caso y con alta eficacia. Bueno, después vinieron estos estudios que fueron revolucionarios, el ERNEST, el Second Line y el SELECT, en que este sistema de dar 2 drogas nuevas activas se comparó con dar lopinavir con 2 nucleócidos, aunque hubiera resistencia a los nucleócidos. Y se vio que la eficacia era similar usando 2 drogas nuevas que usando lopinavir con 2 nucleócidos. Y después entonces salió este estudio, que fue el Downing, en que dijo, bueno, si el lopinavir-ritonavir demostró esta eficacia, con dolutegravir y 2 nucleócidos debiera ser superior. Y efectivamente fue superior y se vio que en pacientes con, miren ustedes, menos de 2 nucleócidos activos, vale decir, estábamos usando dolutegravir y nucleócidos que estaban tocados, se lograba un 84% de eficacia de rescate. Y vino el Nadia, en que lo que se hizo fue nuevamente dolutegravir con 2 nucleócidos, pero se comparó con darunavir con 2 nucleócidos, ya no lopinavir. Y fíjense que en pacientes, aquí se los voy a mostrar más en grande, con 0 nucleócido activo, o sea, por genotipo, la única droga activa era el dolutegravir o el darunavir, se logró un 91 a 93% eficaz. Curiosamente, cuando estaban los 2 nucleócidos activos, esa eficacia era menor. Por lo tanto, los nucleócidos sí jugaban un rol, a pesar de que hubiera resistencia cuando iban acompañados de dolutegravir o darunavir. Esto es bien gráfico. Fíjese que en el Nadia, el 50% de los pacientes tenía la K65R y si sumábamos el total, el 58% era resistente al tenofovir y el 87% tenía la M184 y la resistencia al 3TC era de un 92%. Y fíjense que con la K65R presente, el esquema con tenofovir tuvo 95% de eficacia, no inferior a sidobudina, que era sensible. Y con la M184B, el 92% de eficacia también. O sea, a pesar de la resistencia, al usar dolutegravir o darunavir más 2 nucleócidos, se lograban estos niveles de eficacia de 90% o de 92%. Después vino el DEFT, que comparó darunavir y también el esquema dolutegravir-darunavir, y acá entonces este esquema, aparte del darunavir con 2 nucleócidos o dolutegravir con 2 nucleócidos, el dolutegravir más darunavir se muestra como una opción válida. Bueno, y entonces cambió el rescate y pasó de ser 2 a 3 drogas activas a dolutegravir. Ojo acá, dice, o posiblemente victegravir. ¿Por qué dice posiblemente victegravir? Porque victegravir no se ha estudiado en pacientes en fracaso.
como droga de rescate. Pero con lo que les mostré de la barrera genética de Victegravir, lo más probable es que sí pueda usarse, y de hecho lo hemos usado como droga de rescate. Entonces, dolutegravir más dos nucleósidos activos, creo que está acá, sí, dolutegravir más dos nucleósidos activos, o un IP busteado le hace darunavir con dos nucleósidos activos, o darunavir busteado más dolutegravir. Pasemos entonces a la era de los inhibidores de integrasa. Ya tenemos resuelto nuestros pacientes que fallaban con esquemas de no nucleócidos y los podemos rescatar con un esquema tan simple como TLD o tenofovir emtricitabina más darunavir. ¿Qué dicen las guías? Todas las guías actualmente que los esquemas de preferencia contienen inhibidores de integrasa. Las europeas incluyen doravirina también, pero todas las demás es victegravir o dolutegravir con tenofovir o la combinación de dolutegravir con 3TC. Y de hecho, en Latinoamérica se está migrando a dolutegravir. Este es el caso de ustedes. Estos son datos del taller latinoamericano de VIH. Y fíjense que, según lo que nos reportan centros del Perú, el 96,4% de los pacientes que inician terapia en Perú inicia con dolutegravir. Es lo mismo que, bueno, Venezuela el 100%, en Ecuador 97%, en Bolivia el 99%. Nosotros menos, tenemos 70% porque tenemos todavía la posibilidad de individualizar terapia, pero está bien complicado ese tema. Bueno, ¿en qué se basa esto? En la alta eficacia, ustedes saben de los inhibidores de integrasa, que prácticamente no fallan. Si hacemos comparaciones por protocolo, esto es eh, cuando se consideran los pacientes que abandonan, claro, ahí baja a 67, pero si es por protocolo, 99% eficacia. Y todos los estudios pivotales, tanto de dolutegravir como de victegravir, mostraban, y estábamos felices con esto, que no se seleccionaba resistencia. Raltegravir sí, pero dolutegravir y victegravir, fíjese, nada de resistencia, ni siquiera para las drogas que acompañaban, o sea, no aparecía resistencia. Incluso se vio que en los pacientes que entraron en estos, pacientes naive que entraron en estos estudios, pero que se les hizo un genotipo basal proviral, o que se tenía un genotipo basal, se encontró que algunos tenían resistencia y a pesar de tener, por ejemplo, resistencia a los nucleócidos, 100% eficacia con estos esquemas. Incluso algunos tenían resistencia a los inhibidores de integrasa y cuando iba victegravir o dolutegravir con tenofovir, 100% de eficacia. Entonces, aún en presencia de resistencia archivada, mantenían esta alta eficacia y no seleccionaban nueva resistencia. Hasta que salieron estos estudios tardíos del centro del 1489 al 1490, en que al final, en la fase de extensión, aparecieron dos casos que estaban en dolutegravir y abacavir, en que apareció la M184B. O sea, sí podía aparecer resistencia a los acompañantes, no al inhibidor de integrasa. Revisiones sistemáticas de la literatura vieron que con dolutegravir la incidencia de falla virológica 1%, con cabotegravir también 1%, y que dolutegravir cuando fallaba no seleccionaba resistencia, pero ojo, cabotegravir sí. Cabotegravir no es, bueno, es un inhibidor de integrasa de segunda generación, pero su barrera genética y su comportamiento es como que fuera de primera generación y media, porque tiene más facilidad para seleccionar resistencia que dolutegravir y victegravir. Y estudios sistemáticos confirman lo mismo en estudios clínicos, revisiones de estudios clínicos, que la tasa de falla virológica con dolutegravir en pacientes naive 0,7 a 4%, con victegravir 0,6 a 1,4%, con cabotegravir 1,2 a 9%. Y que cuando fallan, muy raramente, pero en algún estudio apareció resistencia con dolutegravir, nada con victegravir y sí con cabotegravir, como les decía. Y en pacientes con terapia previa, ya estas tasas eran un poquito más altas, hasta 8,1% en dolutegravir, 2% aquí apareció en victegravir, que estaba en cero, y más en cabotegravir. Pero nuevamente, si se fijan, y aquí con más resistencia cuando fallaban con dolutegravir, pero con cero cuando fallaban con victegravir. Y esto también, como les voy a mostrar ahora, ha ido cambiando, y ha ido cambiando por datos de la vida real. Estos son del famoso CROI del 2024, en que se reportaron estudios de
Zambia, de Malawi, de Kenia, de Lesoto, y se vio que había tasas más altas de falla virológica en vida real que lo reportado en los estudios clínicos. Hasta que llegó México. En México ustedes saben, pues todo esto que les mostré de África es dolutegravir, pero México es Victegravir. México, el gobierno mexicano negoció con Gilead un precio especial para Victegravir, y todos los pacientes se han ido migrando a Victegravir. Entonces, imagínense, 68.000 personas en México usando Victegravir, sea porque iniciaron su primera terapia o porque hicieron switch. Y 1% de falla virológica en los naive, un poquito más, 1,1% en los que hicieron switch. Y fíjense que ahora sí apareció que podía haber resistencia a Victegravir. De ese 1%, el 2%, o sea, el 0,0 algo por ciento, podía tener falla virológica, o el 1% del 1%. Las mutaciones las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sacó un warning el 2024 diciendo que la resistencia a dolutegravir está en aumento y que debe ir monitoreándose. Y los factores asociados a la resistencia, en este estudio es bien interesante. En algún tiempo, ustedes se acuerdan, el monodol, se empezaron a hacer estudios de monoterapia con dolutegravir. La monoterapia obviamente se asocia a mucho más riesgo de resistencia. La terapia dual en estos metaanálisis también se asoció un poco más de resistencia, y el hecho que estuvieran comprometidos los nucleócidos también un factor asociado a resistencia. Y el estudio Rosetta que se presentó el 2024 demostró que la carga viral basal no tenía impacto en la aparición de resistencia, pero el tiempo medio que estaba en terapia sí, con las inhibidores integrales de segunda generación, tenía una relación con la aparición de resistencia. Y muy importante, que la exposición previa a inhibidores de integrasa de primera generación, que son los que aquí aparecen en rojo, eh, era un factor predictor de aparición de mutaciones mayores de resistencia. Cuando fallaban estos pacientes que habían tenido exposición previa, el 50% tenía mutaciones mayores. Cuando fallaban los que no habían estado expuestos a estos inhibidores de integrasa más débiles, por así decirlo, solo el 21% fallaba con resistencia. Vamos entonces a ver la resistencia. Creo que estamos todavía en tiempo. Eh, la resistencia, en el caso de los inhibidores de integrasa, es un tema de tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de unión del inhibidor de integrasa al complejo de preintegración. Este dato es clave, recuérdenlo. El vitegravir se une durante 3,6 horas al complejo de preintegración. Raltegravir 14 horas. Dolutegravir 79 horas y Victegravir 135 horas. Entonces, y obviamente que mientras el inhibidor de integrasa esté unido al complejo de preintegración, el complejo de preintegración no funciona, la integrasa del virus está inhibida. Y acá tienen los tiempos. Fíjense, aquí no está Victegravir, pero vean dolutegravir en la cepa salvaje comparado con raltegravir y con el más cortito que es el vitegravir. Y vean lo que pasa con una mutación, ya se las voy a mostrar. La I-143 afecta exclusivamente a raltegravir. El tiempo de unión sigue exactamente igual para dolutegravir, y raltegravir, que es el que está en blanco, miren cómo se le cae el tiempo de unión al complejo de preintegración. Ya se aparecen otras mutaciones, como la Q148H, eso lo vamos a ver después. Ahí ya caen los tiempos de unión para todos los inhibidores de integrasa. Entonces, mientras este estudio lo que demostró que mientras el tiempo de unión fuera mayor de 7 horas, que se va perdiendo ese tiempo de unión cuando hay mutaciones, como les decía, no había resistencia. Pero cuando ya el tiempo de unión era menor de 7 horas, había resistencia. Vamos entonces a las mutaciones de resistencia de los integrasas. No se las quise poner todas juntas para no enredarlos tanto. Estas se tienen que acordar. Las tres que selecciona raltegravir. Selecciona más, pero estas son las tres vías principales. La 143, que ya les mencioné, que no importa para nada porque no afecta a dolutegravir y victegravir.
La 155 que importa un poquito porque lo afecta, pero mantiene susceptibilidad. Y la que lo complica, la 148. El vitegravir, lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que vimos para efavirenz y nevirapina. 155, 148, la 143 es más específica de raltegravir y algunas otras mutaciones. Cabotegravir, por eso lo puse acá como de primera generación y media, la 148 y la 140, que esos son malas para dolutegravir, victegravir, la 138 también, y la 74 y la 151 que también importan menos. Pero con estas tres compromete a los de segunda generación dolutegravir y victegravir. Y dolutegravir, al igual que victegravir, por sí solo seleccionan una mutación que no es seleccionada por los de primera generación, que es la R263K. Pero quiero ponerles el acento en esta, la G118R, que hasta ahora no se ha reportado que la seleccione Victegravir, pero sí Dolutegravir. Estas dos mutaciones son mutaciones muy duras para esta familia, mucho más o bastante más que las que pueden seleccionar los de primera generación. Entonces, ojo con la 263K que seleccionan ambos y la G118 que selecciona Dolutegravir. Acá tienen de Sanford la G118. Vean que la G118 da rojo para cabotegravir, para elvitegravir, para raltegravir. Dolutegravir aparece en negro remarcado, pero es rojo, créanme, y victegravir queda muy, muy afectado. Por lo tanto, esta es una mutación eh, que da alta resistencia cruzada a toda la familia y que, como les decía, hasta ahora la ha seleccionado solamente dolutegravir. Y la R263K, que pueden seleccionar dolutegravir y victegravir, que da también resistencia cruzada a toda la familia, pero no de tan alto nivel. Y vamos a las otras, las que son más frecuentes, las que seleccionan también los de primera generación, y acá la 148 que liquida a los de primera generación y a cabotegravir y afecta a victegravir y dolutegravir, sobre todo cuando se asocia con una segunda y una tercera mutación, como vamos a ver acá. Esto es lo que dice Sanford de la G118. Fíjense que da alto nivel de resistencia a raltegravir, elvitegravir, cabotegravir y dolutegravir, como les decía, que aparecía en negro pero es rojo, e intermedio a victegravir. Una sola mutación. Entonces, uno tendría que decir, entonces dolutegravir tiene baja barrera genética, porque con una mutación puede aparecer resistencia de alto nivel. El concepto sí es correcto, pero uno tiende a hablar más de la robustez de la droga, y la robustez de la droga es la facilidad o lo que le cuesta al virus para seleccionar esa mutación. Y en el caso de la unidad integrasa, la selección de estas mutaciones es mucho más difícil, por lo tanto, siguen siendo drogas robustas a pesar que pueden ser afectadas por una mutación. Y acá tienen la R263K, la que seleccionan ambos, victegravir y dolutegravir. Y fíjense que resistencia intermedia a toda la familia. Curiosamente, de bajo nivel a raltegravir, pero no se puede usar raltegravir por cierto. Entonces, también afecta a todos, pero especialmente pero todavía no con tanta potencia como la G118. Y acá tienen la 148, que selecciona también raltegravir y también la pueden seleccionar los de segunda. Y fíjense que da bajo nivel de resistencia a victegravir y dolutegravir. Pero si le agregan la 140 o la 138, ya da nivel de resistencia intermedia, ¿se fijan? Para dolutegravir y victegravir. Y si le agregan las dos, 148 más 140 y 138, acuérdense que esta es la otra 138, como les decía, se perdió toda la familia. Entonces, son mutaciones que pueden venir arrastradas del uso previo de inhibidores de integrasa de primera generación y que pueden terminar haciendo fracasar el esquema. Y acá se ve muy bonito lo que les decía. Fíjense el término del fold change. ¿Qué pasa con la G118R? Solita, miren para dónde tira el fold change. La R263K sola también la afecta, pero no tanto como la G118. Ahora, si la R263K le agregamos una o dos mutaciones, perdimos la familia. Y lo mismo pasa con la 148, que sola impacta menos que la 263, con una ya es más complicado y con dos o tres mutaciones también se perdió, que es lo que les venía mostrando. Y este trabajo es muy, muy interesante. Acá vieron la resistencia a victegravir y dolutegravir.
según que hubieran usado previamente Raltegravir o no. Este es el grupo que había usado Raltegravir. Y estas son las mutaciones con que apareció la resistencia de alto nivel o intermedia a dolutegravir. Y fíjense lo que yo les decía, la 155, la 148, 140, nuevamente 148, 140 y 138, alto nivel, las tres mutaciones juntas. Lo mismo acá, además con la 155, alto nivel. Con esto fallaba. Pero no busquen aquí la R263K, aquí, digo, en este lado de los con uso previo, estos son los sin uso previo. Y aquí sí, pues, aquí aparece la R263K y aparece la G118R. Entonces, ¿qué les dice esto? Que la 118R y la 263K se observó solo en pacientes que no habían tenido exposición previa a raltegravir. ¿Qué significa eso? Que la seleccionó dolutegravir. En cambio, bueno, también, acá ustedes pueden ver, también puede seleccionar a través de la 155, la 138, en fin, mutaciones que ustedes ya conocen, o la 148, 140 y 138. Pero cuando aparece una de estas dos mutaciones, es que primariamente el inhibidor de integrasa de segunda generación las, eh, las seleccionó. Y nosotros vimos lo mismo, esto lo publicamos en Chile, en una revista extranjera, pero son datos chilenos, de con qué fallaban los pacientes que estaban en raltegravir en Chile. Y fallan, fíjense lo mismo, 148, 140, 155, 143, pero no está la 263 ni la 118. Y sí podían, como ya lo vimos, la acumulación de estas mutaciones dar alto nivel de resistencia al dolutegravir y el bictegravir. ¿Qué significaba esto? Que un paciente que hubiera usado raltegravir podía no ser rescatable con integrasas de segunda generación según el tipo de mutación que hubiera desarrollado. Y ahora actualizamos estos datos porque ahora sí se está usando dolutegravir en Chile y también bictegravir como primera línea. Entonces, en pacientes que estaban fallando en regímenes de dolutegravir, en este caso, vimos con qué mutaciones estaban fallando. Y nuevamente nos apareció un número muy importante con 148, ¿no es cierto? Con 140, 138 también, la combinación que ustedes ya conocen, la 155, pero ahora nos apareció la R263K. O sea, ya hay pacientes que están fallando primariamente con dolutegravir. Y lo último que les muestro de esto, este es el estudio de Loosely, muy interesante. Aquí lo mismo que yo les decía, qué mutaciones tienen los pacientes que están fallando en regímenes de dolutegravir, según que no hayan recibido antes raltegravir o que sí hayan recibido antes raltegravir. 148, 138 y 140, la mayoría había recibido antes raltegravir, pero también algunos no habían recibido, o sea, la puede seleccionar primariamente el dolutegravir. La R263K, algunos pacientes habían recibido raltegravir, pero como les digo, esta con toda seguridad la seleccionó el dolutegravir y no el raltegravir. Y la G118, ninguno había recibido antes raltegravir. O sea, claramente la seleccionó dolutegravir. Esto es lo mismo que les mostraba. ¿Y qué está pasando con las mutaciones de resistencia? Ya vamos a empezar a salirnos de esto con esto que se ha evolucionado los inhibidores de integrasa. Como ya no estamos usando neonucleócidos del 2018 al 2024, fíjense que la K103N está empezando a disminuir año a año, de 13% a 11%, que es, como ustedes saben, la del efavirenz. Esto es muy interesante. ¿Qué ha pasado con la K65R y la M184B? Vale decir, tenofovir y la miudina. Fíjense que están bajando de 1,5 a 0,7 y de 11,9 a 8,6. ¿Qué significa esto? Que tenofovir y la lamivudina estaban más expuestos a seleccionar resistencia cuando su acompañante era más débil, como ese efavirenz. Ahora que están acompañados con drogas fuertes, se selecciona menos resistencia para estos análogos núcleos. Y esto es lo más interesante de todo. Fíjense la K148 y la N155. Les insisto, la selecciona Raltegravir, también las pueden seleccionar los de segunda generación, han ido bajando de 2,1 y 2,2% a 1,2 y 1%. Y ya adivinaron, vean lo que está pasando con la 263K, que esta sí la selecciona dolutegravir. Pasó de 0,5 a 1,5%. Pero aquí también tienen que ver los números.
estos porcentajes son más bajos que estos porcentajes de 13% que seleccionaba el Favirense. O sea, claramente tienen menos probabilidad de seleccionar resistencia, pero no es cero como les mostraba al principio. Acá tienen una revisión de cuáles son las mutaciones que más se están viendo ahora, en tiempos muy actuales. Y fíjense, R263K, fíjense la G118R, la 148 y la 155 un poquito menos. O sea, estas son las que se tienen que conocer bien porque esto es lo que vamos a ir viendo cada vez más. Y esto me preocupa, estos son datos que salieron ahora en el CROI hace algunos meses atrás. Hicieron un reporte de resistencia en Tanzania y fíjense que la prevalencia de resistencia a dolutegravir aumentó. En África ya se habían prendido las alertas, como les dije antes, del 2020 al 2025, de 5,8% de las muestras en falla, por cierto, a 17,4%. ¿Pueden adivinar cuáles son las mutaciones? Ahí está. Esas son las accesorias. Aquí están las mayores. R263K, Q148 también, y miren la G118R cómo está disparada. Y también está la 138. Pero estas están claramente al alza y vamos a ir viendo más resistencia en los casos de fracaso de dolutegravir. Y ya para terminar de complicarlo, les traje estos estudios que también son muy recientes, de los últimos CROI, y aparecieron mutaciones nuevas para dolutegravir en la cohorte de Uganda, entre ellas una que es la 153I, que tiene bastante transmisibilidad, pero que tiene otro agregado. Fíjense que cuando aparece la 153I, como es acá, se acompaña de una mutación que yo no les he mencionado, la 271, porque la 271 no está en la integrasa, la 271 está en la nucleocápside. El problema es que cuando está la 153 sola, da este fold change, ¿se fijan? Pero cuando va acompañada de esta mutación en la nucleocápside, le da este fold change. O sea, mutaciones que están fuera del gen de la integrasa le aumentan la resistencia a la integrasa. Y esto les hace plantear en la posible necesidad de hacer análisis genotípico ya de todo el genoma viral para buscar mutaciones en otro lado. Y esta N271 en la nucleocápsida, fíjense que también en este otro estudio la encontraron asociada a la R263K que les vengo mencionando, y que daba, como ustedes vieron, resistencia intermedia, porque la que da resistencia alta por sí sola es la G118. Entonces, cuando estaba la mutación de la nucleocápside sola, la 271, el fold change aumentaba 1,8 respecto a la cepa salvaje. Cuando estaba la 263, aumentaba a 2,5, o sea, bastante más. Pero cuando la 263 se acompañaba de esta mutación en la nucleocápside, el fold change aumentaba a 5,2. O sea, ya solo con la 263 en el genoma de la integrasa, si estaba acompañada de esta mutación, se perdía toda la familia. ¿Qué hacer entonces cuando fallan con inhibidores de integrasa? Bueno, está la posibilidad de que fallen sin resistencia a la integrasa, y en ese caso se puede usar dolutegravir o probablemente victegravir, dice, más dos nucleócidos. Ojo que si hay mutaciones que no le dan resistencia al dolutegravir, pero que de alguna manera lo afecta, la dosis de dolutegravir tiene que ser doble. Pero como ustedes ya adivinaron, no es dar las dos tabletas juntas, sino que una cada 12 horas, por lo que les decía al principio de los tiempos de unión al complejo de la preintegración. Entonces, se da la dosis de la mañana y como se sabe que se va a desacoplar del complejo de integración antes, a las 12 horas hay que dar la siguiente dosis. O bien rescatar con IP busteado, o con la combinación de darunavir más dolutegravir, que eventualmente puede ser con doble dosis. Eh, y esto se presentó ahora en Río de Janeiro, hace 2 semanas atrás. eh, y es una barbaridad en realidad, pero es como para graficar lo que no hay que hacer. Acá lo que hicieron, este es el estudio que llamaron DOBU,
pacientes con viremia de más de 200 copias en dolutegravir y que tenían una o más mutaciones mayores de resistencia para dolutegravir. 59 pacientes, el 81%, esas mutaciones predecían un alto nivel de resistencia a dolutegravir. ¿Y qué hicieron? Los randomizaron uno a uno, no sé qué comité de ética pasó este estudio, a continuar con el dolutegravir y más encima en una dosis diaria solamente, o hacer switch a darunavir, por supuesto con los dos nucleósidos. Fíjense ustedes la proporción de pacientes que logró disminuir un logaritmo la carga viral, en el caso de dolutegravir 18%, en el caso de los que cambiaron a darunavir 80%, y los que tuvieron carga viral menor de 200, o sea, que estaban sin falla virológica a los 3 meses, 13% solamente contra 83% de darunavir. O sea, esto lo que les dice es, no sacan nada a conseguir dando dolutegravir si hay resistencia al dolutegravir, sobre todo de alto nivel, y menos en una dosis diaria. Entonces, y con esto ya terminamos, ¿qué hacer cuando, qué recomiendan las guías cuando tenemos perdidos los inhibidores de integrasa? Las guías dicen que hay que tratar de usar drogas nuevas, con mecanismos nuevos de acción, como el ibalizumab, anticuerpo monoclonal, ¿no es cierto? El fostemsavir, que es una muy buena opción, pero que son 2 tomas diarias, o el lenacapavir, que por el momento es una aspiración para nosotros. Y la verdad es que se vienen otras drogas como el islatravir, pero no tenemos que olvidar que tenemos etravirina, por ejemplo, que doravirina puede ser una buena opción, tenemos no nucleócidos, y, em, y que también está la posibilidad de que tenga un tropismo R5 y que nos sirva el Maravirox. Son drogas que ya hemos como medio dejado atrás. Y por cierto que darunavir. Entonces tenemos etravirina, tenemos darunavir, que son de alta barrera genética, posiblemente doravirina, tenemos Maravirox y se vienen drogas nuevas. Los quiero dejar invitados cordialmente, si no pueden presencialmente, online, al segundo LAVIC, que Latin American HIV and Viral Infections Conference. Vienen varios amigos peruanos, se va a realizar en Santiago entre octubre 7 y octubre 9. Está todavía vigente, creo que por una semana más, esta convocatoria a becas con arancel rebajado. También pueden mandar trabajos clínicos y si sus trabajos clínicos son seleccionados dentro de los mejores, eso también incluye becas. Pueden entrar a la página de vila-medio-la.com para que vean de qué se trata el Congreso y las postulaciones. Y muchas gracias por haberme acompañado en este arduo recorrido por la resistencia. Muchas gracias, doctor. Siempre agradecidos por su apoyo y su brillante exposición. En esta oportunidad vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta, doctor. La doctora Rosana Infante. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Nosotros, pacientes han ahora un poco bipolaridad de 4, alta carga viral, en SIDA, Se escucha con eco, no logro entender. Doctor, ¿cómo está? Ah, ahí sí. ¿Qué tal? Mire, tenemos pacientes que han iniciado con estadio SIDA, baja carga, baja CD4, alta carga viral, mejoran incluso con Kaposi, etcétera, enfermedades oportunistas, pero llegan al año, 2 años y no logran suprimir la carga viral. Menos de 200, pero nunca llegan a ser indetectables. Estos pacientitos tienen un riesgo de fallar, como se nos ha enseñado.
hacemos algo y agregamos otro. Ellos están en TLD. Como ustedes saben, en Perú solo tenemos básicamente 95, más del 95% de pacientes con TLD. Nos aconseja solamente seguimiento, agregarles alguna otra droga o observarnos. Sí, a nosotros también nos pasa, y es algo que está bien descrito. A ver, se han hecho intentos de intensificación en las viremias de bajo nivel y se ha visto que no tienen impacto, así que no es ese el camino. Eh, Tampoco está indicado hacer un cambio de terapia. Eh, A ver, lo que se recomienda, evidentemente, es hacer un seguimiento más frecuente de las cargas virales, no controlarlas cada 6 meses, sino que controlarlas al menos cada 2 o 3 meses. Y por supuesto, hacer toda una evaluación de adherencia, interacciones farmacológicas, que no estén tomando el TLD junto con algún catión, con magnesio, con fierro, con aluminio, etcétera. Eh, Eso más un refuerzo de la adherencia es lo recomendado. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad de hacer un genotipo de ADN proviral, ese es el escenario ideal, porque el genotipo del ADN proviral les puede mostrar si efectivamente hay algún grado de resistencia al inhibidor de integrasa, y en ese caso lo indicado sería cambiar a un inhibidor de proteasa, o si no hay resistencia, lo cual es el escenario más probable y además genera una gran tranquilidad al equipo tratante. Ahora, el genotipo en ADN proviral en general no es muy accesible, así que la respuesta es observarlo más seguido, controlarlo más seguido, hacer una evaluación exhaustiva de los factores que yo mostré cuando les mostré esas rueditas ahí, a ver si alguno de esos está influyendo en la adherencia. Y claro, si ya y se acuerdan que les mostré ese gráfico, que estos pacientes con viremia de bajo nivel, un porcentaje muy pequeño evolucionaba hacia la falla virológica y algunos se resuprimían solos y otros quedaban en ese limbo, seguían como viremia de bajo nivel. Nosotros también tenemos casos así y hay que seguirlos de cerca solamente. Doctor, aquí tenemos otra pregunta con respecto a, sabemos que la mala adherencia sigue siendo la principal causa de la falla virológica. ¿Qué opina acerca del papel de las interacciones medicamentosas que quizá estemos subestimando ante ello? Sí, bueno, efectivamente es así. A ver, yo creo que los grandes interactuadores farmacológicos ya los estamos usando menos, que son los boosters, ¿no es cierto? Los inhibidores de proteasa, el ritonavir, el cobicistat, todavía se usan, pero menos. Sí, el tema de las interacciones con alimentos en algunos casos, por ejemplo, rilpivirina, que tiene que ir con alimentos. Los integrales de segunda generación son un poco más laxos en eso, no tienen esa indicación. Y especialmente con los cationes es una cosa muy relevante. Eh, Tenemos también rilpivirina con los inhibidores de la bomba de protones, en fin, las interacciones siempre tienen que formar parte de, de- de la evaluación que hacemos. Y la verdad es que, como yo sé, y ustedes me lo acaban de ratificar, que lo que están usando este LD casi que debiera, junto con la indicación de TLD, decir no tomar con tales o cuales cationes. Es muy interesante, acá el SIDA Chile sacó una, una publicación online para los pacientes que es bien inspiradora porque le dice, ¿sabías que ese antiácido que tú consideras inofensivo puede hacer que tu terapia no funcione, una cosa así? Son cosas que hay que estar reforzando. Gracias, doctor, por su excelente ponencia y también muy actualizada. En nombre de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, agradecemos por siempre apoyarnos. Por correo institucional de SPEI Filema Cronorte vamos a enviar el respectivo certificado de ponencia. Y saludos del doctor Cuellar,
el doctor Laguna, grandes amigos de usted también. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. Esperemos contar en las próximas actividades académicas, doctor. Cuente conmigo. Gracias. Aplausos.